Quiero tocar dos temas en particular, uno de los cuales se puede considerar un problema de salud pública, sobre todo en países industrializados, en donde hay acceso a la salud pública, a la tecnología de la salud, que es el aumento sideral que ha ocurrido en el diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, sobre todo en microcarcinomas papilíferos. Y la segunda parte se va a tratar del uso del yodo radioactivo como tratamiento adyuvante y como tratamiento específico para cánceres de tiroides metastáticos, y en particular algunos avances que están basados en la genómica de los tumores que nos están ayudando ahora a aumentar la efectividad de estos tratamientos. Muchos de estos siguen siendo experimentales, pero creo que le pueden dar un panorama general de la dirección que hay hoy en día de tratamientos oncológicos basados en información genética. Como muchos de ustedes saben, el cáncer de tiroides se origina en dos tipos de células. La célula folicular tiroidea, que es la que tiene la responsabilidad de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, y hay una segunda célula, que es la célula C, que segrega calcitonina, que da lugar a otro tipo de tumores, los carcinomas medulares de tiroides. En mi charla de hoy no voy a tocar sobre el tema de carcinomas medulares, aunque ha habido avances terapéuticos muy importantes en los tratamientos de la enfermedad metastática del carcinoma medular, específicamente inhibidores multiquinasas que hoy en día están aprobados para pacientes con esta enfermedad en estadio avanzado. Vamos a ocuparnos en particular de los cánceres originados de esta célula folicular tiroidea. Y hay una clasificación de los tumores en base a su grado de diferenciación celular. Los más comunes son los carcinomas diferenciados, y entre estos el carcinoma papilífero de tiroides es el 80% de todos los tumores tiroideos. Cada vez con menos frecuencia vemos los carcinomas foliculares, que tienen características distintas desde el punto de vista de su historia natural, en que cuando son metastáticos tienden a metastasizar a distancia. Y finalmente hay un tipo de cáncer de tiroides o una serie de cánceres que son pobremente diferenciados, y en el extremo espectro de esta enfermedad, desde el punto de vista de severidad, son los carcinomas anaplásticos, que tienen una sobrevida media de aproximadamente 6 meses y por suerte son relativamente infrecuentes. Como les mencioné antes, la incidencia de cáncer de tiroides ha estado aumentando año a año, empezando en particular en la década de los 70. Y si vemos aquí en esta diapositiva lo que es la incidencia de cáncer de tiroides, en este ejemplo en el año 2012, como ven, en Estados Unidos hubo aproximadamente 57.000 casos, y está hoy en día entre los cánceres más frecuentes, como ven, bastante parecido a la incidencia de linfomas, leucemias y carcinomas de células renales. Esto lo muestra desde el punto de vista de los cambios con el tiempo. Como ven aquí, empieza aproximadamente en la década del 70 y hay una inflexión importante en la incidencia que empieza posteriormente a esto y alcanzando niveles muy altos, y esta incidencia continúa en aumento hoy día. Pero a pesar de esta frecuencia aumentada de cáncer de tiroides, la mortalidad esencialmente ha cambiado muy poco. Quizás haya un pequeño aumento de mortalidad, como ven ustedes aquí en esta curva, pero en general se ha mantenido proporcionalmente relativamente baja. La mayor parte de estos carcinomas son indolentes, que se mantienen localizados en la tiroides misma o en adenopatías regionales, y raramente incrementan la mortalidad. En base a este aumento muy significativo de incidencia, se trató de entender cuáles específicamente son los tipos de cánceres que están aumentando. Y este es un estudio de Davis, que hoy en día es muy famoso, publicado aproximadamente hace 8 años, y como ven aquí, la gran mayoría de este aumento se debe a carcinomas papilíferos de tiroides. Aquí están todos los cánceres de tiroides y estos son los papilíferos. Y cuando los miramos en función de su tamaño,
la gran mayoría de los cánceres del aumento de incidencia son cánceres menores de 1 centímetro de tamaño o menores de 2 centímetros. De tal manera que el 87% del aumento de la incidencia se debe a tumores primarios menores de 2 centímetros y 50% menor de 1 centímetro de tamaño. Les aclaro que en general estos tumores no son palpables. Es muy raro que un clínico pueda palpar una lesión muy pequeña, a menos que sea muy superficial. Entonces, ¿a qué se debe este aumento de incidencia? Lo primero que pensamos que tiene más significativo es el aumento de la detección. Y esto se debe en particular a estudios de imágenes que se hacen por otras indicaciones, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de la columna cervical, en los cuales se les hace una resonancia magnética, o ecografías de la carótida para evaluar causas de accidentes cerebrovasculares, etc. Y todos ellos incidentalmente pueden descubrir nódulos tiroideos. La otra causa importante fue la introducción de la biopsia por aspiración, y eso sucedió aproximadamente en la década de los 80, en el cual se demostró que se podía seleccionar aquellos pacientes que tenían que ir a cirugía en base a la citología del tumor. Y la biopsia de los nódulos se generalizó, la hacen endocrinólogos en sus propias oficinas, o se hacen en grupos de patología, y esto llevó a un aumento importante también en el diagnóstico de los tumores. Y finalmente, los patólogos también cambiaron la estrategia de evaluación de las piezas quirúrgicas, de tal manera que se hacen muchas más secciones de los tumores, y muchos pacientes que en el pasado hubieran ido a cirugía, por ejemplo, por un bocio benigno o por un bocio multinodular benigno, incidentalmente, cuando uno lo evalúa con mucho cuidado, puede encontrar una pequeña zona de carcinoma micropapilífero, y en el registro de cáncer nacional eso se registra como cáncer. Así que todas estas razones llevan a un aumento de la incidencia del cáncer de tiroides. Ahora, aparentemente también hay un pequeño aumento real de casos, y la evidencia para esto se debe en particular a cuando se ven distintas subpoblaciones, de acuerdo al género o a la edad. En ciertos grupos hay claramente un aumento de tumores que son clínicamente significativos, aquellos mayores de 2 centímetros de tamaño, que presentan con adenopatía, pero esto es una proporción comparable desde el punto de vista de lo que es el fenómeno en general, relativamente pequeña de lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la historia natural de estos pequeños carcinomas micropapilíferos de tiroides? Cuando son operados, el pronóstico de 10 a 20 años indica que la mortalidad es esencialmente ínfimamente baja. La recurrencia locorregional en nódulos, en adenopatías regionales también entre el 2 y el 6%, y a distancia del 1 al 2%, aunque probablemente es mucho menos que eso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Esencialmente son aquellos casos sumamente inusuales, casi les diría anecdóticos, en que un paciente con un pequeño carcinoma micropapilífero tiene metástasis a distancia, que se descubren como la primera la señal de que hay una enfermedad, y solo la biopsia de la metástasis indica que es de origen tiroideo, se hace la tiroidectomía y se ve un pequeño carcinoma micropapilífero. Y en cierta manera, estas anécdotas, que son sumamente inusuales, han tenido un impacto muy grande sobre lo que es la conducta terapéutica en general del manejo de esta enfermedad. De tal manera que se generaliza el temor, en cierta manera, al riesgo de metástasis en base a esos casos que son realmente extraordinariamente infrecuentes. Entonces, en base a toda esta epidemiología que yo les estoy contando, en Japón, empezando hace unos 15 años, 2 grupos han hecho estudios de seguimiento de pacientes en los cuales había una biopsia, un tumor micropapilífero diagnosticado por biopsia por aspiración, en el cual se decidió no hacer cirugía, dejar el carcinoma in situ y observar con el tiempo la conducta del tumor. Y lo que vieron después de 10 años de observación
es que solo en 16% de los casos el carcinoma aumenta en tamaño por 3 milímetros o más. 3 milímetros es el corte que se hace porque es el tamaño, digamos, es la distancia mínima que se puede medir entre dos ecografías y que puede haber confiabilidad de que la diferencia en tamaño es significativa. 3% de aparición de metástasis linfáticas, ninguna muerte, y lo que es más importante es que en aquellos casos en que en base a estos cambios de tamaño del primario o la aparición de un nódulo o dos metastáticos, en ese momento se lleva al paciente a cirugía, entonces la terapia diferida fue igualmente efectiva. Es decir, no hace falta operar 100 casos para beneficiar quizás como mucho al 15 o al 20%. Es decir, que se puede esperar con el tiempo, se los puede seguir sin operar, y solo en aquellos casos en que hay cambio en el tamaño o presencia de metástasis linfáticas, en ese momento hacer la cirugía, porque los resultados de la cirugía son igualmente buenos. Entonces, ¿cuál es la conducta hoy día? Lo que estamos viendo en la comunidad, lo que se hace casi en todos lados, se hace un diagnóstico citopatológico de microcarcinoma papilífero. Eso conlleva una decisión automática de cirugía, ya sea lobectomía o tiroidectomía total. No solo eso, sino que en un relevamiento que se hizo en un estudio reciente por colegas míos en Memorial Sloan Kettering, lo que se notó es que no solo se está haciendo cirugía de estos pequeños cánceres incidentales, sino que aproximadamente un 40% de ellos además reciben yodo radioactivo después de esta cirugía para lo que es una enfermedad indolente. Claramente, esto desde el punto de vista de salud pública no tiene ningún sentido y muchos de nosotros estamos haciendo un esfuerzo para cambiar las actitudes con respecto a lo que son esencialmente incidentalomas, que no solo se ven hoy en día en cáncer de tiroides, se ven también en pequeños cánceres prostáticos, en gente de edad avanzada, en carcinomas distales in situ de mama, muchos de los cuales quizás también no van a avanzar. Por supuesto que en algunos de esos casos no tenemos tan clara la distinción entre cuáles son los tumores de bajo riesgo y aquellos de alto riesgo, pero lo que vamos a ver en el futuro es una manera más sofisticada de calibrar las estrategias terapéuticas para estos pequeños carcinomas incidentales que aparecen sobre todo en todas las edades, pero sobre todo en edades más avanzadas. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Cuando uno incidentalmente descubre un microcarcinoma papilífero intratiroideo, que en lugar de llevar a ese paciente a cirugía, proponer la alternativa de observación clínica, haciendo ecografía cada 6 a 12 meses, al principio cada 6 meses y después anualmente. Aquí decimos por 5 años, pero obviamente la idea sería extender estos plazos quizás por la vida del paciente, eventualmente haciendo estudios por imágenes más infrecuentemente. En Memorial ahora tenemos un estudio clínico en donde ya estamos observando 120 pacientes con carcinomas micropapilíferos con la intención de aumentar este número y con el objetivo específico de tratar de obtener marcadores genómicos que nos puedan decir cuáles son ese pequeño porcentaje de casos, ese 20% que tiene más riesgo de crecer o de dar metástasis, y por la otra parte poder definir mejor cuál es el 80% de los casos que son indolentes, que no van a crecer más y que esencialmente no van a alterar la vida del paciente. Si pensamos hoy en día en Estados Unidos y hacemos un pantallazo de cómo presenta el cáncer de tiroides en la vida del clínico, del endocrinólogo, el cirujano que ve este tipo de casos. Lo que vemos es que si pensamos en la incidencia, nuevamente aproximadamente 60.000 casos anuales, y los distribuimos en base a su conducta biológica, que la gran mayoría de ellos van a ser de bajo volumen y va a ser enfermedad intratiroidea, es decir, lo que hoy diríamos enfermedad T1 o T2. Hay un número intermedio de casos que presentan con adenopatía significativa, sobre todo de alto volumen, ya sea
compartimiento central del cuello o en compartimientos laterales. Después, más raramente aún, son aquellos pacientes que presentan con metástasis a distancia, que es yodo captante. Y aún menor, aquellos que presentan con metástasis a distancia, que son yodo refractarias. Y finalmente, aquellos casos que claramente son preocupantes, que son aquellos que presentan con cánceres pobremente diferenciados, con carcinomas de Hürthl o con carcinomas anaplásticos. ¿Y por qué es importante esta distinción y por qué lo traté de definir de esta manera? Porque esto predice mortalidad muy bien. Aquellos pacientes que presentan con carcinoma intratiroideo de bajo volumen, es decir, 1 o 2 centímetros, la mortalidad es esencialmente casi nula. En aquellos que presentan con adenopatías muy significativas de alto volumen, aumenta algo. Por supuesto, cuando hay metástasis a distancia, aun si son yodo captantes, la mortalidad es más alta, alrededor del 25 al 30%, con metástasis yodo refractarias aún más, y finalmente, claramente, estos son los casos más problemáticos que tienen una mortalidad alta. Ahora, es importante pensar claramente cuando hablamos de definir enfermedad metastática, que es yodo, ávida de yodo o yodo refractaria. Y menciono esto porque endocrinólogos lamentablemente han tenido como única herramienta terapéutica por casi 5 décadas el yodo radioactivo. Y es claro que se ha abusado de él, se ha dado de manera empírica, de manera repetida, a pacientes que tienen muy poca evidencia de enfermedad persistente. A veces se ha tratado pacientes simplemente porque el marcador sérico, la tiroglobulina, está aumentada, entonces pacientes reciben grandes dosis de yodo radioactivo cumulativas que claramente causan un aumento de morbilidad con el tiempo. Así que cuando definimos enfermedad metastática ávida de yodo, es importante saber de qué grado de avidez tienen esas lesiones, porque solo algunas van a responder de acuerdo a la dosis lesional que eventualmente se puede conseguir. Pero aún aquellos pacientes con enfermedad yodo refractaria tienden a tener una historia natural, esas metástasis relativamente indolente, de progresión bastante lenta. Y como mencioné, muchos pacientes reciben múltiples dosis empíricas de yodo radioactivo sin evidencia de beneficio. Y en nuestra institución hemos hecho muchos esfuerzos, hemos publicado bastantes estudios tratando de proveer una mejor calibración de cómo se utilizan estas terapéuticas adyuvantes y para enfermedad metastática. Y de lo que me voy a ocupar en la parte principal de mi charla es en los esfuerzos que estamos haciendo en aquellos pacientes que sí necesitan tratamientos sistémicos, aumentar la efectividad del yodo radioactivo. Entonces, como tengo entendido que aquí hay gente con distintos tipos de intereses, les quiero un poquito recapitular cómo son los primeros pasos del manejo de pacientes con cáncer de tiroides. Generalmente un paciente presenta con un nódulo tiroideo, se le hace una punción para aspiración y biopsia de células. En muchos casos, la mayoría, la punción va a ser benigna, en una minoría será cáncer. Hoy en día hay estudios, paneles moleculares que pueden aumentar la distinción de aquellos casos que son equívocos. Cuando hay un diagnóstico definitivo o presumido de cáncer, los pacientes generalmente van a la cirugía. En el pasado se hacían cirugías más limitadas, lobectomías. Hoy en día la tendencia ha sido hacer más tiroidectomías totales, aunque esto también está siendo revisto. Y en pacientes seleccionados, después se utiliza terapia adyuvante con yodo radioactivo. Debo decir que a partir de la década del 90 aproximadamente, esto se generalizó aún en pacientes con bajo riesgo, y eso es algo que hay que dejar de estar haciendo. Aparte del yodo radioactivo tener una función adyuvante, es decir, cuando hablamos de tratamiento adyuvante hablamos de dar una terapia cuando no hay todavía evidencia de recurrencia de enfermedad.
Eso es lo que les demostré en la diapositiva anterior. Pero el yodo radioactivo también tiene una función terapéutica y sobre todo en pacientes jóvenes que presentan con carcinomas de tiroides pueden tener metástasis, sobre todo en pulmón, a menudo son biliares, son de bajo volumen y estas tienden a ser muy ávidas de yodo. Y acá ven ejemplos de un barrido postterapéutico en donde hay captación generalizada en ambos campos pulmonares. Entonces, ¿cuál es la base biológica de este tratamiento? Como ustedes saben, el yoduro se requiere para que las células tiroideas sinteticen hormonas tiroideas. Lo hacen incorporando el yodo a través de un transportador, el transportador de yodo y sodio, un Symporter, que debo mencionar, y creo que muchos de ustedes saben que fue clonado originalmente por Nancy Carrasco, que es una investigadora mexicana cuando estaba trabajando en Albert Einstein College of Medicine y que es una investigadora de gran envergadura que ha hecho contribuciones muy importantes a entender este mecanismo. Los tumores bien diferenciados de tiroides retienen la habilidad de captar yodo y eso ha sido explotado terapéuticamente en pacientes con enfermedad metastática. Pero pacientes con enfermedad más avanzada pierden esta capacidad de captar yodo. Y por décadas, distintos grupos han intentado terapias de rediferenciación. Es decir, ¿hay alguna manera que podemos reeducar a estas células cancerosas para volver a captar yodo como lo hacían cuando eran células normales? Y si entendiéramos el camino de la pérdida de esa función, quizás podríamos restaurar la función perdida. Y eso se ha hecho con ácido retinoico, con inhibidores de la acetilación de histonas, con tiazolidindionas, etc. Debo decir, ninguno de estos tratamientos ha sido efectivo y como van a ver en un minuto, esencialmente no han sido efectivos porque no tienen nada que ver con la causa del problema. ¿Por qué es importante tratar de restaurar la efectividad del yodo radioactivo? Este es un estudio por el grupo de Martin Schumberger en Villejuif, en París, en donde lo que hicieron es ver la sobrevida en pacientes que tienen metástasis a distancia de acuerdo a su captación de yodo. Y como se ve aquí, aquellos pacientes que tenían metástasis a distancia yodo captante tenían una mucha mejor sobrevida, si a 10 años es una sobrevida del 60%, comparado con aquellos que tenían metástasis yodo refractarias, en donde la sobrevida es alrededor del 10%. Entonces, para tratar de entender este mecanismo, me voy a referir a un estudio que va a ser publicado en la revista Cell en aproximadamente un mes, que es un estudio de un grupo multiinstitucional que se llama The Cancer Genome Atlas, es decir, el Atlas Genómico del Cáncer, que está financiado por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Y donde ha hecho esencialmente la caracterización genómica muy profunda y muy detallada de muchos distintos tipos de cánceres. Se ha hecho para cáncer de mama, para cáncer para melanomas, para cáncer de cerebro, para glioblastomas, etc. Y lo que les voy a describir es la información que tenemos, que va a ser publicada pronto, sobre el carcinoma papilífero de tiroides. Y yo pienso que este va a ser el estudio definitivo de la genética de esta enfermedad, porque se estudiaron en total 500 casos, muy bien anotados desde el punto de vista clínico y patológico. Y las tecnologías que se utilizan para evaluar estos tumores es la secuenciación del exoma, es decir, del DNA que codifica para todos los mensajeros que codifican proteínas. Además se secuenció el transcriptoma, es decir, todo el RNA mensajero de estos tumores. Se estudió la metilación para ver eventos epigenéticos. Se hizo proteómica, se secuenció los micro ARNs que están encargados de modular la estabilidad de RNA mensajero, y en algunos casos, para aproximadamente 50 casos, se hicieron secuenciaciones de los genomas completos. Bueno, lo primero a saber es que el cáncer papilífero de tiroides es una enfermedad genéticamente muy sencilla. Tiene muy baja frecuencia de mutaciones en general. Este es un estudio publicado en Nature el año pasado,
en donde lo que se vio es la frecuencia de mutaciones en distintos tipos de cánceres. Y como ven aquí, los más sencillos, algunos sarcomas, y inmediatamente después está el carcinoma papilífero de tiroides, siendo los más complejos desde el punto de vista de frecuencia de mutaciones, melanomas, algo que sabíamos por el daño de la radiación ultravioleta sobre el ADN. Entonces, voy a contarles de una manera simplificada cuáles son los eventos genéticos más importantes. Algo que ya sabíamos por estudios hechos en varios laboratorios, inclusive el mío, es que la mutación más común es la mutación de este gen, que se llama BRAF, que vamos a hablar de él en gran detalle, y también hay mutaciones de los genes de RAS, de los cuales hay 3, y también mutaciones que son translocaciones de distintos tipos de receptores de membrana para factores de crecimiento. Se llaman receptor tyrosine kinases, receptores de tirisoquinasa, entre los cuales el más común son las recombinaciones del gen del RET, pero hay otros también. Noten que cada una de estas líneas es el tumor de un paciente en particular. Estos son aproximadamente, en este caso, más de 400 casos. Y como ustedes ven, no hay ninguno de estos tumores que tenga una mutación al mismo tiempo en varios de estos genes. Si tienen una mutación, ya sea de RAF, ya sea voy a volver atrás, ya sea de RAS, ya sea de BRAF o de las recombinaciones genéticas, no tienen ninguna mutación en ningún otro. Es decir, que seleccionan una mutación y no adquieren ninguna otra porque no le daría al clon tumoral ninguna otra ventaja para el crecimiento. ¿Qué tienen en común estas distintas proteínas codificadas por estos genes defectivos? Bueno, como ustedes saben, los receptores de membrana para hormonas de crecimiento señalizan a nivel intracelular a través de varios caminos. Uno muy importante es el camino de la MAP quinasa y activa a través de una serie de fosforilaciones, reacciones de fosforilación, la activación de la transcripción y hay una especie de output final que es esencialmente cambio de expresión génica. Los genes del RAS hacen esencialmente lo mismo, como ustedes ven están en el mismo camino de señalización y tienen también un output final que es intermedio. ¿Por qué el output es más o menos intermedio o bajo? Porque una vez que se activa este camino, tiene una manera por feedback negativo de suprimir las proteínas que vienen secuencialmente por arriba de ellas, de tal manera que calibran la intensidad de la señal. Cuando hay una mutación de este gen, que es el más común en cáncer de tiroides, que es el gen de BRAF, señaliza de una manera mucho más activa por el camino de la MAP quinasa, porque esta mutación no responde a feedbacks negativos. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué tiene impacto? Lo que están viendo aquí ahora es algo parecido a lo que hemos agregado la expresión de distintos genes que están involucrados en el metabolismo del yodo, inclusive la captación de yodo, la producción de tiroglobulina, la producción de tiroperoxidasa tiroidea, etc. En verde es cuando el tumor está expresando esos mensajeros a nivel bajo y en rojo es cuando están expresados a nivel alto. Entonces, como ustedes ven, hay una asociación. Estos son los genes involucrados en el metabolismo del yodo. Este es el transportador de yodo, tiroglobulina, tiroperoxidasa, etc. Y como ven aquí, cuando vemos los tumores que tienen mutación de BRAF, en general tienen expresión baja de los transportadores de yodo y de las otras moléculas. Mientras que aquellos que tienen mutaciones del RAS o mutaciones de los receptores de tirosinclinasa tienen bastante preservada la expresión, muy parecida a los tejidos normales que les muestro aquí. Es decir, la característica genética del tumor define qué nivel de expresión diferenciada va a tener ese tumor. Y esto se conecta muy bien con nuestra experiencia clínica, porque ya sabíamos que aquellos tumores que son BRAF positivos son más yodo refractarios. Para evaluar esto en más detalle, en mi laboratorio creamos un modelo animal en donde podemos activar este gen de BRAF en la tiroides del ratón para tratar de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.
La ingeniería de esto no tiene demasiado interés. Lo importante para entender es que hemos modificado el genoma del ratón de tal manera que cuando administramos al ratón esta molécula, que es doxiciclina, activamos la expresión del gen de BRAF específicamente en la glándula tiroides. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Aquí ven una tiroides normal del ratón. Una semana después de activar la expresión del gen de BRAF, desaparece enteramente, completamente la estructura folicular de la tiroides y está reemplazada por este sincicio de células tumorales que, vistas a mayor magnificación, son estos esferoides que consisten de células del cáncer que ya no expresan ningún tipo que no tienen un lumen folicular, no expresan la tiroglobulina, que es esta materia rosada que les muestro aquí. Como podemos no solo activar el gen de BRAF, sino cuando suspendemos la administración de doxiciclina, la expresión del BRAF desaparece, podemos revertir este fenotipo en el ratón, de tal manera que si suspendemos por 2 semanas el tratamiento con doxiciclina, se reforman nuevamente los folículos tiroideos y eventualmente 7 semanas después esta masa tumoral desaparece y restablecemos la estructura folicular. ¿Qué pasa entonces con la expresión de todos estos genes requeridos para captar yodo? Esto es 1 semana después de expresar el gen de BRAF. Como ustedes ven, tanto el transportador de yodo como la tiroglobulina como la peroxidasa tiroidea están profundamente suprimidos. Cuando extinguimos la expresión de BRAF, se restablece la expresión de estos genes. Así que esto, claro, lo estamos haciendo a través de un truco genético. Estamos activando y después inactivando el oncogen. ¿Qué pasa si en lugar de hacer esto, lo hacemos farmacológicamente? Y eso lo podemos hacer porque hay moléculas, en este caso, esta molécula que hoy en día, una molécula muy parecida, se llama Vemurafenib, que es una droga que se utiliza en melanoma, inhibe la activación del gen de BRAF. Esta otra inhibe la activación de esta proteína distal a BRAF que se llama MEK. Entonces lo que hicimos fue una captación de yodo en el ratón. Entonces lo primero que hicimos es ver la captación antes de administrar la doxiciclina, es decir, antes de activar el gen de BRAF, y como ven la captación se ve muy bien. 1 semana después de activar BRAF no hay captación, y 1 semana después de suspender la doxiciclina, la captación se restablece, y acá les muestro lo mismo de manera cuantitativa. Pero ¿qué pasa si ahora administramos las drogas? Si le damos este inhibidor de BRAF, se restablece la captación de una manera parcial, y lo mismo con el gen del MEK, con el inhibidor del MEK. Así que en base de esto, hicimos este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine el año pasado, en donde utilizamos un inhibidor del MEK muy parecido al que utilizamos en el ratón. Esta molécula se llama selumetinib, es una molécula experimental, todavía no está aprobada para el uso en pacientes de ningún tipo de cáncer. Es altamente selectiva porque es un inhibidor alostérico de la molécula. Y la intención, claro, como estamos inhibiendo a nivel distal, acá nuevamente ven el camino de señalización de la quinasa, esto es donde actúa la droga, y recuerden, esto es donde están las mutaciones. Estos los receptores de RAS o de RAF, supuestamente esta molécula tendría actividad en varias de estos de acuerdo a su mutación. Y utilizamos para medir la captación una estrategia nueva, que es la captación con yodo 124. Bueno, voy a acelerar un poquito. ¿Cómo, perdón? Al micrófono. Perfecto. Ok. Bueno, este es el protocolo del estudio. Estos eran pacientes que tenían metástasis a distancia, que era yodo refractaria. En el estudio basal se les hace una captación de yodo, para lo cual antes se les da TSH recombinante y después se les da el tratamiento con la droga por 4 semanas. Se repite la captación y si los pacientes responden, es decir, tienen un aumento de captación después del tratamiento, en ese momento se los trata con una dosis terapéutica de yodo radioactivo. Y como utilizamos un emitor de positrones, que es yodo 124,
podemos cuantificar de una manera muy precisa la captación en las lesiones. Entonces decidimos que solamente íbamos a administrar este tratamiento en los pacientes que tenían una dosis que podemos predecir con una dosis terapéutica que íbamos a darle 2000 rads al tumor, a los tumores. Y después, por supuesto, lo seguimos con estudios de imágenes. Si los pacientes no respondían, por supuesto, se consideraban fracasos y se suspendía el tratamiento. Entonces, fue un estudio piloto de 20 pacientes. Acá están las mutaciones de los tumores de los distintos pacientes. Y como ven, en total, 12 de los 20 pacientes tuvieron un aumento de la captación. Y de estos 12, 8 llegaron a ese nivel de captación que nos permitía tratarlos con bioradioactivo porque podíamos predecir que íbamos a dar una dosis efectiva. Sorprendentemente para nosotros, solo uno de los pacientes, uno de los 9, con la mutación del BRAF respondió a este tratamiento, que era contrario a lo que pensábamos. Mientras que los pacientes que tenían mutaciones de RAS respondieron particularmente bien. Todos los pacientes que tuvieron esa mutación, eran solo 5, todos respondieron muy bien. Si recuerdan, aquellos que no se durmieron al principio, la diferencia entre el patrón de diferenciación celular entre los tumores BRAF y los RAS, recuerden que los RAS tenían bastante preservada la diferenciación. No eran los verdes, sino los que eran más rojos. Así que estos ya parten, los tumores BRAF, con un nivel basal de captación un poco mejor. Les voy a mostrar unas imágenes porque creo que esto lo explica un poco mejor. Este era un paciente con metástasis pulmonares que tenía un cáncer BRAF positivo, y acá ven la captación de yodo 124, que y estas zonas de captación son las captaciones fisiológicas, que son los sinusales, las glándulas salivares y en el tracto gastrointestinal. Después del tratamiento con selumetinib aparecen lesiones nodales, que se ve aquí, y metástasis pulmonares que antes eran yodo negativas. Acá ven un caso de un paciente. Este paciente tiene una mutación de RAS, que tenía una imagen lítica en el ilio. Esto es antes del selumetinib y esto es después del selumetinib, donde aumenta dramáticamente la captación. Y este es otro paciente con metástasis pulmonares. Este era RAS positivo, como ven. Ya había un poco de captación basal, que era baja, pero después del selumetinib aumenta la captación en aquellos nódulos que ya tenían un poco de captación y aparece en muchos otros tumores. Y aquí un paciente con metástasis en la calota craneana, a nivel basal, se ven aquí, y esto es después del selumetinib con una captación mucho más pronunciada y aparece una nueva lesión que antes no era visible. Algo que nos respondió sorprendió muy favorablemente es que no había mucha heterogeneidad en la respuesta. Cuando pensamos en tratamiento de cáncer metastático en general, lo que tememos es que el tratamiento que por ahí es efectivo para muchas de las metástasis no va a ser efectivo en otras, porque los cánceres son muy heterogéneos genéticamente una vez que metastatizan. Pero lo que vimos aquí es todo lo contrario. Mostrado en cada una de estas barras es la captación en las metástasis, en cada una de las metástasis. En este caso, este paciente tenía más de 50. La captación basal, que se ve aquí en azul, y la captación post-selumetinib, que se ve en rojo. Y como ven, a través de todas las metástasis hubo un aumento de captación en casi todas ellas. Cuando lo seguimos a estos pacientes 6 meses después del tratamiento, lo que vimos es que hubo respuestas terapéuticas muy significativas. En 5 de los 8 casos cumplieron con el criterio RECIST, que es una reducción del tamaño de los tumores del 30%, y en otros hubo beneficio, aunque no se llegó a a una disminución del 30%. Este paciente tuvo una disminución inicial importante, pero después el tumor volvió a crecer un poco. También algo interesante fueron las dramáticas reducciones del marcador tumoral, que es la tiroglobulina, que disminuyó mucho en estos pacientes. Entonces, en base a este estudio, que fue un estudio iniciado por nuestro grupo de investigación,
no apoyado por la industria. Ahora los que nos dieron la droga, que es AstraZeneca, están haciendo un estudio que nosotros ayudamos a diseñar, que es un estudio en fase 3, es decir, para aprobar esta droga, pero ahora en función adyuvante. Pero recuerden que aquí estamos dando yodo radioactivo en el estudio que les mostré en función terapéutica. Y la intención, claro, sería si pudiéramos prevenir las recurrencias de entrada en aquellos pacientes de alto riesgo y diéramos esta droga antes de dar dosis terapéuticas convencionales, perdón, adyuvantes convencionales de yodo radioactivo, sería obviamente una gran cosa. Entonces, en pacientes de muy alto riesgo, es decir, presentan con tumores grandes, con mucha adenopatía, que sabemos que no van a entrar en una remisión después de los tratamientos convencionales, están randomizados, ya sea selumetinib o placebo, y siendo el objetivo ver la remisión a los 18 meses. Y es un estudio internacional con centros en Estados Unidos, Europa, Japón, Sudamérica, etc. Bueno, quiero terminar con tratar de explorar cuál es el camino hacia el futuro. Es decir, les mostré que sí estamos beneficiando a algunos pacientes, pero aquellos que más quisiéramos beneficiar, que son los que tienen mutaciones del BRAF, ¿okay? No tenemos una actividad muy buena cuando inhibimos la actividad del gen. Y lo que hemos aprendido es que normalmente cuando está activado el gen del BRAF, activa un camino de señalización que es la MAP quinasa, y eventualmente por feedback negativo, esencialmente desactiva la expresión o la actividad de señalización de todos los eventos de señalización que están esencialmente más arriba, más cerca de la membrana. Es decir, los receptores ya sea o no se expresan o no son activables, el gen del RAS está inhibido, etc. Cuando los tratamos con inhibidores, ya sea un inhibidor del RAF o un inhibidor del MEK, esencialmente los liberamos de este feedback negativo y entonces empiezan a reaparecer caminos de señalización activados por factores de crecimiento, y en el caso de la tiroides tienen la mala suerte estas células de fabricar grandes cantidades de esta molécula que es neuregulina, que activa estos receptores cuya expresión es aumentada cuando este feedback se disminuye y se reactivan estos caminos de señalización, y esto hace que estas drogas sean mucho menos efectivas cuando uno trata un cáncer de tiroides BRAF positivo. Hay otro tipo de feedback negativo que no voy a describir en detalle, pero esencialmente nos dice lo mismo, que es esencialmente cuando uno bloquea la actividad de estas moléculas, se reactivan moléculas por liberación de este feedback negativo. Pero todo converge en esta proteína acá que se llama MEK. Entonces, para poder mejorar la efectividad de este tratamiento, estamos explorando una droga de una compañía japonesa que se llama Chugai, que también es un inhibidor del MEK, pero que por su mecanismo de actuación inhibe también el gen del BRAF al mismo tiempo, y que tiene una inhibición mucho más profunda del camino de señalización. Y les voy a mostrar los resultados muy brevemente, nuevamente en un modelo murino. Este es un modelo de cáncer de tiroides generado por una mutación puntual de BRAF, expresado a niveles endógenos y que tiene una penetración de cáncer de papilífero muy alta. A las 5 semanas todos los ratones tienen cáncer papilífero. Entonces aquí ven la expresión de distintas proteínas en tumores de estos ratones, y como ven tienen muy activada el camino de señalización de MAP quinasa y la expresión del transportador de yodo es muy baja. Esta es la droga selumetinib que usamos en el estudio clínico que yo les mostré antes. Como ven, inhibe el camino de señalización de MAP quinasa, pero lo hace de una manera incompleta. Y aunque se reactiva la expresión del gen del NIS, lo hace también de una manera parcial. Cuando bloqueamos totalmente la señalización de la MAP quinasa con esta droga de Chugai, que es experimental, aumentamos dramáticamente la expresión del transportador de yodo. No solo esto, sino que si tratamos ahora estos ratones con yodo radioactivo, lo que vemos es una disminución muy profunda de la masa tumoral, mucho mayor de la que se ve con vehículo o con la otra droga. Y estos son estudios clínicos que ahora están en desarrollo. Entonces, me voy a detener aquí con algunas conclusiones de esta segunda parte de mi charla.
que es que la expresión de los genes que se requieren para la incorporación de yodo están reguladas negativamente por proteínas oncológicas que activan el camino de señalización de la MAP quinasa. Cuando uno trata a pacientes por poco tiempo con una droga que bloquea este camino de señalización, aumenta la captación de yodo y hay respuestas terapéuticas, sobre todo en pacientes que tienen mutación del gen del RAS. Pero los que tienen mutación del gen del BRAF no responden por las razones que ya les expliqué. Pero si utilizamos moléculas que bloquean mucho más profundamente el camino de señalización, vamos a tener resultados mucho mejores aún en estos pacientes, y ahora hay estudios clínicos que estamos haciendo con este tipo de drogas, con la expectativa de que lo que yo pienso va a suceder en el futuro, que cuando damos yodo radioactivo a los pacientes en 5 o 10 años, creo que casi todos los vamos a estar haciendo con una preparación anterior, con una droga de estas características. No sé si serán estas específicamente, pero algún tipo de droga que interfiera con el camino de señalización de la MAP quinasa. Entonces, para concluir, como les he mostrado trabajos del grupo del TCGA, quiero aclarar, yo soy solamente un miembro y un participante de este gran proyecto de muchas instituciones, pero que creo que va a darnos la información definitiva sobre la genética de este estadio de la enfermedad de cáncer de tiroides. Y finalmente también agradecer a los miembros de mi laboratorio, les mostré trabajo de varios de ellos y también a miembros de mi laboratorio que ya no están más conmigo y a muchos colaboradores, particularmente aquellos en el estudio clínico con salud métrica. Muchas gracias. De infrecuentes. Como les mencioné antes, la incidencia de cáncer de tiroides ha estado aumentando año a año, empezando en particular en la década de los 70. Y si vemos aquí en esta diapositiva lo que es la incidencia de cáncer de tiroides, en este ejemplo en el año 2012, como ven, en Estados Unidos hubo aproximadamente 57.000 casos, y está hoy en día entre los cánceres más frecuentes, como ven, bastante parecido a la incidencia de linfomas, leucemias y carcinomas de células renales. Esto lo muestra desde el punto de vista de los cambios con el tiempo. Como ven aquí, empieza aproximadamente en la década del 70 y hay una inflexión importante en la incidencia que empieza posteriormente a esto, y alcanzando niveles muy altos, y esta incidencia continúa en aumento hoy día. Pero a pesar de esta frecuencia aumentada de cáncer de tiroides, la mortalidad esencialmente ha cambiado muy poco. Quizás haya un pequeño aumento de mortalidad, como ven ustedes aquí, en esta curva, pero en general se ha mantenido proporcionalmente relativamente baja. La mayor parte de estos carcinomas son indolentes, que se mantienen localizados en la tiroides misma o en adenopatías regionales, y raramente, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de la columna cervical, en los cuales se les hace una resonancia magnética, o ecografías de la carótida para evaluar causas de accidentes cerebrovasculares, etc. Y todos ellos incidentalmente pueden descubrir nódulos tiroideos. La otra causa importante fue la introducción de la biopsia por aspiración, y eso sucedió aproximadamente en la década de los 80, en el cual se demostró que se podría seleccionar aquellos pacientes que tenían que ir a cirugía en base a la citología del tumor. Y la biopsia de los nódulos se generalizó, la hacen endocrinólogos en sus propias oficinas, o se hacen en grupos de patología, y esto llevó a un aumento importante también en el diagnóstico de los tumores. Y finalmente, los patólogos también cambiaron la estrategia de evaluación de las piezas quirúrgicas, de tal manera que se hacen muchas más secciones de los tumores, y muchos pacientes que en el pasado hubieran ido a cirugía, por ejemplo, por un bocio benigno o por un bocio multinodular benigno, incidentalmente, cuando uno lo evalúa con mucho cuidado, puede encontrar una pequeña zona de carcinoma micropapilífero, y en el registro de cáncer nacional eso se registra como cáncer. Así que todas estas razones... Quiero tocar dos temas en particular
uno de los cuales se puede considerar un problema de salud pública, sobre todo en países industrializados, en donde hay acceso a la salud pública, a la tecnología de la salud, que es el aumento sideral que ha ocurrido en el diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, sobre todo en microcarcinomas papilíferos. Y la segunda parte se va a tratar del uso del yodo radioactivo como tratamiento adyuvante y como tratamiento específico para cánceres de tiroides metastáticos, y en particular algunos avances que están basados en la genómica de los tumores que nos están ayudando ahora a aumentar la efectividad de estos tratamientos. Muchos de estos siguen siendo experimentales, pero creo que le pueden dar un panorama general de la dirección que hay hoy en día de tratamientos oncológicos basados en información genética. Como muchos de ustedes saben, el cáncer de tiroides se origina en dos tipos de células. La célula folicular tiroidea, que es la que tiene la responsabilidad de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, y hay una segunda célula, que es la célula C, que segrega calcitonina, que da lugar a otro tipo de tumores, los carcinomas medulares de tiroides. En mi charla de hoy no voy a tocar sobre el tema de carcinomas medulares, aunque ha habido avances terapéuticos muy importantes en los tratamientos de la enfermedad metastática del carcinoma medular, específicamente inhibidores multiquinasas que hoy en día están aprobados para pacientes con esta enfermedad en estadio avanzado. Vamos a ocuparnos en particular de los cánceres originados de esta célula folicular tiroidea. Y hay una clasificación de los tumores en base a su grado de diferenciación celular. Los más comunes son los carcinomas diferenciados, y entre estos el carcinoma papilífero de tiroides es el 80% de todos los tumores tiroideos. Cada vez con menos frecuencia vemos los carcinomas foliculares, que tienen características distintas desde el punto de vista de su historia natural, en que cuando son metastáticos tienden a metastasizar a distancia. Y finalmente hay un tipo de cáncer de tiroides o una serie de cánceres que son pobremente diferenciados, y en el extremo espectro de esta enfermedad, desde el punto de vista de severidad, son los carcinomas anaplásticos, que tienen una sobrevida media de aproximadamente 6 meses y por suerte son relativamente, incrementan la mortalidad. En base a este aumento muy significativo de incidencia, se trató de entender cuáles específicamente son los tipos de cánceres que están aumentando. Y este es un estudio de Davis, que hoy en día es muy famoso, publicado aproximadamente hace 8 años, y como ven aquí, la gran mayoría de este aumento se debe a carcinomas papilíferos de tiroides. Aquí están todos los cánceres de tiroides y estos son los papilíferos. Y cuando los miramos en función de su tamaño, la gran mayoría de los cánceres del aumento de incidencia son cánceres menores de 1 centímetro de tamaño o menores de 2 centímetros. De tal manera que el 87% del aumento de la incidencia se debe a tumores primarios menores de 2 centímetros y 50% menor de 1 centímetro de tamaño. Les aclaro que en general estos tumores no son palpables. Es muy raro que un clínico pueda palpar una lesión muy pequeña, a menos que sea muy superficial. Entonces, ¿a qué se debe este aumento de incidencia? Lo primero que pensamos que tiene más significativo es el aumento de la detección. Y esto se debe en particular a estudios de imágenes que se hacen por otras indicaciones.